Hola Capricornio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido seas a tu lectura de amor para este mes de noviembre. Capricornio, relájate, respira profundo y vamos a abrirnos a los mensajes que el día de hoy tiene el universo para ti, Capri. Y vamos a comenzar. Primero que nada vamos a sacar una letra, la cual podría ser de la persona de tu interés, ex, persona que venga hacia ti, puede ser nombre, apellido, nickname, signo zodiacal, etcétera. Ok, nos sale la letra N-E-D-Z-S. N-E-D. N-E-D-Z-S. Ok, para algunos de ustedes estarán lidiando con una persona o situación referente a alguna de estas letras. Ay, no sé por qué no enfoca. Bueno, ahí está. Ok. Bueno. Pues vamos a comenzar, Capri. Abajo del mazo tenemos la reina de bastos. Veo que o estás preparándote o estás observando, mirando todo como desde cierta perspectiva y te das cuenta que tal vez las cosas o están avanzando lento o no son lo que tú quisieras. Para algunos de ustedes puede ser que haya pocas expresiones de cariño de ustedes hacia una persona o de una persona hacia ustedes. Para otros de ustedes, quizá una situación difícil económica está impactando de alguna manera en la conexión. Ok. Veo que para algunos de ustedes, pues, necesitan crecer en otros aspectos para que algo acá se pueda dar, o tal vez porque alguien no quiso crecer, también tú dices, bueno, pues es que no sé si es lo que quiero. La energía no es la más positiva para muchos de ustedes. Para los que tienen una conexión, yo veo que tienen que tener cuidado en sus finanzas porque de alguna manera esto va a impactar en su relación. Lo que dan, lo que reciben, puede ser en cuestiones de dinero, también puede ser en cuestiones de hechos, de detalles, etcétera. Para otros de ustedes, ahorita en noviembre no va a haber una buena, puede ser que haya más gastos de los que se pretendían, algo así, entonces tienen que tener como cuidado, ¿vale? O se tienen que preparar para hacer ciertos gastos. O puede ser que acá haya una situación en la cual pues de alguna manera pone en estrés la conexión. Tenemos la energía de Escorpio. Para algunos de ustedes podrían estar lidiando con algún Escorpio. Tenemos el loco. Mira, veo que para algunos de ustedes están ahorita en un dilema entre avanzo o sigo esperando. Creo que todavía quieren como darse una oportunidad, sea cual sea tu situación. Si es una conexión, tú dices, no, pues vamos a hacer sacrificios, ¿no? Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para poder rescatar esto, vamos a renovar esto, hay que tener paciencia y te preocupas todavía. Para otros ustedes quieren avanzar, pero ya hacia otra cosa, ¿ok? Puede ser que algunos de ustedes estén quizás enamorándose o alguien acá le ha llegado un nuevo amor, pero quieres tomarte tu tiempo porque pues al final, Capricornio, tú eres muy quisquilloso para estos asuntos del amor. Primero te aseguras que esa persona valga la pena y ya después ves si te comprometes o no en una conexión. Y bueno, veo que las cosas en general no se ven tan bien, pero aún tú tienes la intención de rescatar algo o alguien todavía cree que se pueden rescatar las cosas o alguno de los dos está pasando por problemas y pues está impactando, ¿ok? Para algunos de ustedes se cierra un ciclo en este noviembre, para otros de ustedes se abre un nuevo ciclo
Y para otros podrían estar lidiando con una situación que tenga que ver con redes sociales. Veo que algunos de ustedes podrían estar lidiando con algún Leo. Para otros podría ser un Aries. Para otros puede ser que aquí alguien se resiste a cerrar un ciclo. Puede ser que sea la persona de tu interés la que se resista o la que quiera cerrar un ciclo aún con todo lo que eso llegue a implicar. En tu posición yo veo que tú estás triste, Capri. Estás triste, pero hay esperanza. O estás triste, pero aún se pueden hacer cosas. O tú dices, no, es que todavía se puede como mejorar esto. ¿Ok? Mimi, bájate. Ay, mi Mimi. Bueno, vamos a ver. Alguien de tu pasado, vamos a ver pasado, el ex, pasado, etcétera. Ok, esta persona está trabajando en sus proyectos, también podría ser de signo de tierra, Virgo, Toro, Capricornio. Está trabajando en sus proyectos o está como esperando. Esta persona está tratando de ser fuerte para no buscarte. Está trabajando mucho en su sabiduría. Está buscando, tal vez está tomando algunos cursos o está dando algunos cursos o está capacitándose. Yo veo que está aprendiendo de los hechos. Sí, no está en una sintonía tóxica esta persona. Todo lo contrario, la veo esta persona como que quiere trascender, quiere aprender. En el futuro lo que veo son retos. Se vienen para ti retos que obviamente van a implicar un crecimiento. Y bueno, veo que en el futuro tal vez decidas como no hacer nada y dejas que las cosas pasen como tengan que pasar. De todas formas, te ves como preparado, ¿sabes? Preparado, preparada para lo que sea. Y tú estás así como que, bueno, yo daré lo que tengo que dar y ya. Y me voy a sentar. Porque al final de cuentas yo puedo estar como tranquilo, tranquila de lo que he dado. El consejo es da amor o ve hacia una oportunidad. Ok, con el 2D. Mira, el consejo es, para algunos, tú no mires más que lo que tú das. Para otros no es momento tal vez ahora mismo de darte una oportunidad. Ahora sí que tómalo como te resuene. Antes de, si tú te vas a dar otra oportunidad, asegúrate que no sea por despecho, asegúrate que no sea por tapar, por intentar sacar un clavo con otro clavo, sino porque realmente ya estás segura de qué es lo que tú quieres. ¿Ok? Bueno, vamos a sacar 2 tarjetitas del oráculo para ver qué mensaje hay para ti. Puedes sacar 2 y tú vas a quedarte con la que más resuena contigo, ¿ok? Dice, sugerencias. Una oferta o propuesta en un futuro próximo que llega por sorpresa. Una oferta o propuesta en un futuro próximo que llega por sorpresa. ¿Ok? Para algunos de ustedes es ese mensaje. Para otros de ustedes su mensaje es deje que le ayuden sus amigos. Deje que le ayuden sus amigos. Pida y acepte el apoyo de los demás. Pida y acepte el apoyo de los demás. ¿Ok? Mimi, no. Finalmente vamos a sacar una tarjeta del oráculo del árbol espiritual. Esto es para todos. Vamos a ver qué mensaje. Y dice, estudiar. Deje que el amor te enseñe a aprender del otro. Deja que el amor te enseñe a aprender del otro. Y pues bueno, Capricornio, y espero que esta lectura te haya sido de utilidad.
Cuídate mucho, Capri, te mando un gran abrazo y nos vemos hasta la próxima.